No, la verdad es que por eso nunca mando nada, siempre me dicen, pues, ¿Y sacamos entonces? ¿Te encontramos en internet? ¿eh? ¿Te encontramos en internet entonces? ¿Y eso a dónde la sacaron? No sé, por eso te lo checas si eres tú. ¿Qué tal si digo cosas equívocas? No sé. Nomás esto voy a leer primero. ¿Si eres tú? Bueno, aquí nada más. No, nomás voy a poner aquí. Este voy a leer. ¿Sí? Ya está. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra muchísimo saludarles. Gracias por estar aquí. Por supuesto, en la sesión número 10 de las charlas de TIT del trimestre 25 primavera, que como ustedes han visto, el programa tiene una diversidad sobre temas. Esta semana hemos estado bastante en el mundo de la arquitectura. Hemos tenido el curso sobre la historia de la arquitectura y hoy tuvimos todo lo que es reutilización y patrimonio. Entonces, nos viene muy bien cambiar hacia la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Alejandro Alberto Azaola Espinosa. Él nació en la Ciudad de México y cursó su licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM, su maestría en biotecnología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el grado de doctor en Ciencias Biológicas por la UAM. Ale, además de eso, es profesor del tronco intervencional este trimestre y regresó después de algunos años en los que no impartió docencia en el TIT, y yo me siento muy contento por eso, precisamente porque ahora que lo van a escuchar, él no solo se dedica al tema de la química, sino tiene una preocupación importante en cómo enseñar, discutir, aprender de ustedes, cómo interactúa en un proceso de ida y vuelta. Y el sistema modular es algo en el que, como muchas personas que estamos en el TIT, Ale sigue creyendo. Entonces esto es muy valioso para la coordinación y por supuesto para el propio tronco interdivisional, y pues yo le agradezco a Ale que haya aceptado. Nos trae un tema, el nombre es muy misterioso para quienes no estamos en el mundo de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, especialmente el segundo, pero yo espero que ahorita esta charla nos ayude a personas como yo a saber de qué va esta discusión. Y pues Ale, bienvenido, el tiempo es tuyo, y por supuesto invitar a ustedes a que le comenten, le pregunten, se acerquen por supuesto a través de la voz, el uso de la voz el día de hoy, a un personaje como Ale, que es suficientemente gentil para responder a sus preguntas. Yo sé que después de la comida tiene unas exigencias que tienen que ver con el título. Aún así, también sé que ustedes tienen siempre mucho interés y muchas ganas de aprender. Así que, por favor, jóvenes, levante la mano, Luis, o yo llevaremos el micrófono a ustedes. Y bueno, Ale, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Gracias. Con me voy a levantar para platicar con ustedes. Agradezco las palabras de Roberto, no son muy inmerecidas, pero yo les invitaría, si no es molestia, vénganse para acá, porque aquí puedo, miren, aquí no rebota la señal y aquí rebota la señal para todos lados. Entonces, si se pueden venir para acá y así lo hacemos un poquito más en familia, más chiquito, más más acogedor. Yo voy a estar de este lado. Entonces, miren, aquí hay un montón de espacio. Ahora sí, me falta el trapo, ¿verdad? Viene para acá. Bueno, buenas tardes otra vez. Voy a hablarles de algo que llevo muchos años trabajando y con lo que he aprendido un montón de cosas.
Y es una modificación. Esta plática me han invitado a darla en un montón de lugares, entonces, bueno, la modifiqué porque ahora que estoy en el tronco interdivisional, lo primero que me enfrenté es esta plática como estaba armada, el mensaje que quería enviar, pues iba a ser un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque ustedes están entrando a la universidad. Entonces, como dicen por ahí, ustedes son muy nuevos y entonces me tengo que acomodar a lo que ustedes saben, a lo que ustedes creen que tienen con esto de la microbiota. La microbiota es algo que tiene varios años, que se está estudiando, y bueno, tiene que ver con dónde están los microorganismos, con las bacterias. Y yo les digo, rásquense la oreja y denle ahí una buena raspada, y cuando saquen cosas en la uña, ahí van a tener millones de bacterias. Se rascan por acá, millones de bacterias, se rascan los codos, se rascan lo que quieran y van a tener millones de bacterias. Si ustedes igualmente rascan un poquito lo que es donde están sentados, también van a tener un montón de bacterias. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué tantas bacterias? Porque vivimos con las bacterias, evolucionamos con las bacterias y evolucionamos de una otra manera gracias también a las bacterias. Entonces, de una otra manera, nuestro organismo ha aprendido a vivir con ellas. Las bacterias nos han regalado información y nuestro organismo le ha regalado igualmente información a las bacterias. Y vean, por ejemplo, aquí dice: un gramo de suelo contiene aproximadamente 10 a la 13 millones de bacterias. O sea, 10 a la 13 quiere decir, normalmente 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 7, 10 millones. 10 a la 8, 100 millones. 10 a la 9, pues más. Y 10 a la 13, un montón, ¿sí? Y todo eso está en una porquería del suelo, en un gramo del suelo. Y nunca lo vemos, ¿sí? Pero de todas maneras, eso, nos sentamos en el suelo, nos sentamos en el pasto, comemos la torta, comemos el taco, ponemos la mano, hacemos un intercambio de bacterias fenomenal y estamos vivos, estamos sanos. Y entonces, bueno, pues eso quiere decir que las bacterias no son malas, ¿no? También en el suelo vamos a encontrar hongos, levaduras, un montón de... Fíjense, un dato bien interesante: en un gramo de suelo hay 200 metros de hifas de hongos. Si ustedes agarran, por ejemplo, un hongo, un champiñón, entonces lo sacan del suelo y van a ver que tiene como una cabellera, ¿sí? Y una cabellera gruesa y luego una cabellera delgadita, delgadita, que ya ni se ve. Pues ahí ustedes cuenten 200 metros de hifas, ¿sí? Es con lo que el hongo se expande para poderse alimentar. Y van a tener también cientos de protistas, ¿no? Son bacterias que todas son de pequeño tamaño. Y vean, por ejemplo, que en estos 10 a la 13 millones de bacterias, pues vamos a encontrar entre 4.000 y 7.000 diferentes especies. Quiere decir que va a haber entre 4.000 bacterias diferentes en un gramo de suelo. O sea, es un montón, ¿sí? Y con eso vivimos todos los días, con eso vivimos, con eso nacemos. Cuando todos nosotros nacemos de una u otra manera, tenemos el primer contacto con las bacterias. ¿Y cuál es el primer contacto? Pues bueno, cuando nacemos por un parto normal, pasamos por el canal vaginal y nuestra madre nos regala las primeras bacterias. Y esas primeras bacterias sirven para ayudar a que madure la respuesta inmune. Si no tenemos, fíjense, ¿qué es lo que decían, no? Las abuelas, los tías, etcétera. Cuando un niño nace por cesárea, ¿sí? No es un niño sano. Cuando un niño no toma leche materna, no es un niño sano. ¿Por qué? Pues porque el primer contacto de las bacterias es cuando el niño pasa por el canal vaginal, se infecta. Pero aparte, esas bacterias necesitan alimento para poder crecer, para poder colonizar el tracto gastrointestinal. ¿Y cuál es ese primer alimento? Los azúcares de la leche materna. O sea, la leche materna tiene un montón de azúcares buenísimos para las bacterias buenas, que son los oligosacáridos.
Entonces, podemos consumir leches que tienen fórmula, pero ahora si ustedes ven las leches, dicen las leches de fórmula con prebióticos. Entonces los prebióticos son oligosacáridos y esos ayudan a que esa microbiota del intestino vaya colonizando el intestino. Y miren, aquí vemos, por ejemplo, algunas bacterias, ¿sí? Aquí vemos cómo crece una bacteria, cómo crece una levadura. ¿Dónde ustedes comen bacterias todos los días? ¿Comen levaduras también todos los días, ¿no? Y ni cuenta se han dado. Y vean lo que hacen. Esta es una representación de lo que hace en el intestino, en el suelo, en donde ustedes quieran. Si ponen un plato de sopa y lo dejan 3, 4 días ahí en su casa, al rato van a tener este tipo de cosas. ¿Dónde comen las levaduras? En el pan, ¿sí? Son esenciales para darle al pan esa característica de que lo pueden apachurrar, lo pueden sentir, pero también si ustedes comen un pan sin levadura es duro y no huele. Cuando ustedes le ponen levadura al pan, ustedes dicen, no, estoy pasando por una panadería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay bacterias ahí en la panadería. Y bueno, pues todas las bacterias vienen de aquí, de un único ancestro común, y ese único ancestro común es el que dio forma, el que fue evolucionando y tenemos todas las bacterias, todas las arcas y todas las eucariotas. Y entre estos eucariotas, pues por aquí estamos nosotros los animales, ¿sí? Pero vean todo lo que encontramos aquí, ¿no? Entonces, por eso es que las bacterias son no nada más interesantes porque vivimos con ellas, sino porque si las podemos estudiar nos encontramos con un mundo diferente, con un mundo nuevo, y eso lo hace bien interesante. Y fíjense, aquí tenemos a una bacteria de coli. Vean, esta bacteria de coli tiene por acá una cabellera, ¿sí? Esa cabellera son los pilis, los pelos, y esos pelos ¿para qué le ayudan? Pues para fijarse en muchas superficies, pero también para el intercambio de información. Pero esa, ¿cómo se mueve? Pues se mueve con esto, ¿sí? Vean esa colita, eso es un flagelo. Entonces aquí tenemos una representación de esa bacteria con el flagelo, y así es como se está moviendo en nuestro organismo, ¿sí? En todos lados que nosotros lo vemos, pero cuando hablo de la complejidad de la bacteria, fíjense qué bonito, ese flagelo para que se mueva necesita esto. Este es un sistema en donde el flagelo le permite que se mueva. Son montones de proteínas y estas proteínas están reguladas su expresión por genes. Y aquí lo que tenemos son genes. ¿Qué es el gen? Pues es toda la información que tiene la bacteria, es la información que igualmente nosotros tenemos y que podemos transmitirla. Y fíjense cómo aquí tenemos una bacteria E. coli y qué es lo que tiene alrededor. Esa bacteria dicen que cada quien mata a las pulgas como puede y a veces de uñita, ¿no? Entonces las matamos de uñita. Aquí apachurraron a ese E. coli y vean, le sacaron todo el DNA. Y entonces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿puedo volver a meter el DNA así como está? Pues no, o sea, no lo va a meter jamás, pero el DNA es una maravilla porque tiene proteínas, entonces se empieza a enroscar, y de repente ocupa un espacio pequeñito. Tan pequeño el espacio como una transparencia anterior que vemos, aquí está el DNA. Todo eso que ustedes vieron, esa cabellera que vieron, pues es la información que tiene la bacteria. Y esa información genética es la que de una u otra manera está en nuestro cuerpo. Y fíjense, otra cosa que a mí siempre me ha dejado de hacer, impresionado. Ese pili que está dando vueltas y hace que la bacteria se mueva, va aproximadamente a unas 700 revoluciones por minuto. Para que eso suceda, esta maquinaria va aproximadamente de entre 11 y 17 mil revoluciones por minuto. O sea, va hecha la mocha, ¿sí? Y uno dice, ¿pero cómo hace esa porquería de organismo tan chiquito eso? Pues eso es una maravilla, ¿no? Esa es una pregunta. Y la gente se ha hecho estas preguntas y están investigando. Y están investigando, esto tiene muchos años. Y hace poquito salió en una revista, ya encontraron que
este sistema depende también de otro mineral, ¿sí? Entonces es un gran descubrimiento. ¿Por qué es un gran descubrimiento? Pues porque estamos viendo cómo es capaz una célula de moverse, de ir de un lugar a otro, esa célula, buscar alimento, colonizar nuestro tracto gastrointestinal. Aquí se me pasó. Pero ¿de dónde vienen las bacterias? Que eso es la parte, otra pregunta interesante. Y por ahí hay varias teorías. Una teoría es que la bacteria llegó, la trajo por ahí un ente espacial, ¿no? Trajo la bacteria y no las dejó aquí. Esa es una teoría. La teoría que es con la que yo más comulgo es que se formaron aquí en la Tierra. ¿Y cómo se formaron? Aquí hicieron un experimento hace muchos años, ¿sí? Lo hicieron estos señores, Stanley Miller y Harold Clayton, y lo que pusieron fue en un matraz de vidrio, pusieron amonio. Si me equivoco, Angélica me va a corregir porque ella sabe más que yo de todas estas cosas. A mí me invitaron y dije, bueno, pero pusieron amonio, pusieron oxígeno, aire, pusieron varios elementos y le dieron una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica, fíjense lo que formó aminoácidos. Y los aminoácidos son los componentes de nuestras proteínas. ¿Dónde encontramos los aminoácidos? En las uñas, en el pelo, en la piel, en los tacos de pues de lo que quieran que tienen carne, ¿no? O sea, todos son proteínas y todas de una u otra manera las estamos comiendo. Y de aquí venimos, este sería para mí nuestro ancestro común. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando la Tierra se empezó a formar hace 4.500 millones de años aproximadamente, pues bueno, vino una etapa en la que había una atmósfera que era completamente anóxica, era una atmósfera gaseosa, y con los rayos, los truenos, los chispazos, pues se fueron formando estas primeras moléculas. Y esas primeras moléculas pasaron millones de años en el momento en que se empezaron de una manera al azar a unirse. Y se empezaron a unir de una manera al azar que de repente formaron una protocélula. ¿Y cuál es esa protocélula? Pues es nuestro ancestro Luca, ¿sí? Entonces de ahí venimos nosotros. De todo cómo fue evolucionando la naturaleza, cómo fue evolucionando la Tierra. Lo que estoy hablando aquí es algo que ahora se tiene, bueno, lo comentamos, lo vemos todos los días en lo que estamos aprendiendo. O sea, el conocimiento es muy complejo. Es tan complejo que para poder responder cosas se necesitan que intervengan varias disciplinas, ¿sí? Y esas disciplinas son las que nos ayudan a analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos un montón de disciplinas y es, primero, ¿qué pasó hace 250 millones de años que se formó? Bueno, es cierto, 250,000, ya ni sé ni cuánto, ¿sí? Pero bueno, es que luego son muchos ceros y me hago camotes, pero ustedes van a perdonar. Pero bueno, cuando se formó la Tierra, y la Tierra cuando se formó tuvo algo bien interesante. Fue una casualidad que la Tierra se estuviera formando y quedara en tercer lugar a una distancia del Sol, y que el Sol le permitiera tener calor, pero que también no le permitiera perder el agua y que no le permitiera perder ciertas características. Entonces, lo que necesitamos para la vida es agua. Somos 70% de agua. Cada una de nuestras células tiene 70% de agua. Y entonces vean aquí, esto está en negro, pero dice aquí, dice, este es un fósil de un microorganismo que encontraron en Australia, y ese fósil tiene 3.770 millones de años. O sea, es así como que, ¿cuánto es eso? Pues es un montón, ¿sí? Y es un montón, y de ahí venimos, esos son nuestros primeros ancestros. De ahí hemos evolucionado, y cada paso evolutivo no es un paso que doy ahorita, es un paso que tarda millones y millones y millones de años algunas veces. ¿Qué es lo que encontramos en la Tierra? Las bacterias que se encuentran, pues bueno, las encontramos en diferentes ambientes. Por ejemplo, aquí hay unos geysers, y estos geysers están en Tlaxcala y están en Hidalgo.
ahí hay bacterias, ¿no? Ahí hay bacterias que viven. ¿A qué temperatura tiene eso cuando sale el agua a una olla de presión? A alguien han puesto, cuando ponen frijoles, hay que taparlos, ¿no? Para que no se vaya el agua. Y entonces, ¿a qué temperatura está? Pues a los 100 grados aproximadamente. A esta temperatura están estos geyser. Y esto lo que hace es que aquí están creciendo bacterias. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las bacterias crecen a temperaturas altísimas y crecen a temperaturas de menos 20, menos 30, menos 40 grados centígrados. La velocidad de crecimiento es distinta. ¿Se acuerdan de las celulitas que estaban ahí creciendo? 3 patadas nos daba una colonia llena de células. Pues bueno, a temperaturas bajas crecen diferente, ¿no? Crecen más bajo, crecen a una velocidad menor. Pero pues aquí vemos cómo todo esto lo que nos está dando es una complejidad de microorganismos y que esos microorganismos fueron capaces de formarse en condiciones que no conocemos, bien adversas, tan adversas que ahora que cambió la Tierra, pues entonces ahí en esa quedamos nosotros. Y aquí estamos nosotros, por aquí estamos. Aquí fue donde empezó el hombre a evolucionar, ¿sí? En lo último, pero fíjense qué padre. Hace 3,000, casi un poquito más de 3,000 millones de años, empezaron las primeras bacterias a producir oxígeno, las cianobacterias. Y entonces, de ser una atmósfera anaerobia, se volvió una atmósfera, empezó a ser una atmósfera con oxígeno. Y esto fue lo que permitió que de repente hubiera esta evolución y todas las características, fíjense, aquí están las primeras bacterias y aquí siguen las bacterias. Lo único común aquí son las bacterias y encontramos varias extinciones masivas y todo lo que sobrevivió fue lo pequeño. ¿Y cuál fue lo pequeño? Los microorganismos, las bacterias, los hongos, los protozoarios, todo lo que encontramos en el suelo, todo lo que luego le tenemos miedo, pues son los únicos capaces que sobrevivieron y han sobrevivido a varias extinciones masivas. Ahorita estamos viviendo no la sexta, sino ya dice gente, esta no es la sexta, es la séptima extinción masiva, porque acá hay una extinción masiva que se llama la decaria, ¿sí? Y entonces, bueno, todo eso desapareció. Desapareció, fíjense, el porcentaje de las especies que desaparecen. Entonces, ahí están, los microorganismos siempre han sido las constantes y han sido tan constantes que los encontramos en el suelo, en los pastizales, las vacas. Las vacas, si no tuvieran microorganismos, no producían carne, ¿sí? Los dinosaurios, los bosques, las bacterias. Entonces, bueno, aquí es donde empezamos un poco a definir qué es la microbiota y nos dice que la microbiota es el conjunto de microorganismos que se encuentran en su tracto gastrointestinal, que se encuentran en su oreja, en sus oídos, que se encuentra en su piel. Y fíjense, por ahí hay una transparencia que me llamó mucho la atención, porque en la boca tenemos varias partes de la boca y las bacterias difieren de la parte de abajo de la lengua a la parte superior del paladar. Son bacterias, son microbiotas completamente distintas. Y el microbioma es el conjunto de microorganismos y sus genes, ¿sí? Y entonces vamos a pensar en algo. Nosotros tenemos una microbiota de aproximadamente 10 a la 13, 10 a la 14 células. La gente dice, bueno, es que hay entre 1 y 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células que tenemos en el cuerpo. Y entonces ya también uno empieza a medir esas dimensiones y se impresiona. Pero aparte, nuestras células tienen aproximadamente 23,000 genes que van a estar expresando proteínas, todo lo que somos, todo lo que nosotros nos vemos que es nuestro fenotipo, más lo que no vemos, ¿sí? Pero las bacterias tienen 100 veces más genes de las que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ese intercambio de información es muy dinámico y ese intercambio de información hace
que nosotros hayamos evolucionado a lo que el día de hoy somos. Y aquí encontramos, por ejemplo, han hecho estudios y han visto que en diferentes momentos no de la vida, sino ven, por ejemplo, al humano moderno, al neandertal y al chimpancé, y dicen, bueno, todos tienen bacterias, como las comparten. Y fíjense lo que tienen aquí. Aquí tienen el chimpancé actinobacterias. Y me voy con el color más fuerte. El neandertal tiene actinobacterias, pero un poquito menos. Y el humano tiene actinobacterias y casi nada. ¿Por qué? Por la dieta. ¿Sí? O sea, el chimpancé lo que come básicamente son los vegetales. ¿Sí? Entonces su dieta es puro vegetal y tiene las bacterias para que lo colonizan su tracto gastrointestinal para aprovechar esos vegetales. El neandertal, pues bueno, ya comía otras cosas más. Y entonces estas actinobacterias empezaron a cambiar en su número, ¿sí? En su proporción. Y el humano, pues entonces comemos más carne, más tacos, pocos vegetales. Y entonces, pues vemos que las actinobacterias han disminuido. ¿Y qué es lo importante? Fíjense, la primera bacteria, las primeras bacterias importantes que nuestra madre nos da cuando nacemos por el canal vaginal son bifidobacterias. Y las bifidobacterias son del género, de la familia de las actinobacterias. Entonces, quiere decir que, aunque nos las regale nuestra madre, nosotros con nuestra dieta la vamos modificando. Entonces aquí entran cuestiones en donde ya no es el microbiólogo, ya no es nada más el microbiólogo, sino es el médico, el nutriólogo, el economista, el que difunde la información, que es el comunicólogo. Por eso es interesante este módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque permite ver cómo interaccionan un montón de ciencias, cómo interaccionan un montón de disciplinas y nos explica nuestra naturaleza, ¿sí? Y nuestra naturaleza pues es compleja. Ya me lo voy a terminar, no quiero hacer así muy largo, pero fíjense, vean cómo compartimos bacterias, el hombre, el chango, el reptil, el pájaro, aquí pues ¿qué sería un venado? ¿Cómo se puede considerar un venado? Sería como, no sé, pero sería más o menos semejante a la vaca, creo yo, ¿no? Y vean, todos comparten bacterias y hemos evolucionado con estas bacterias y de una u otra manera cuando vamos y tenemos a nuestra mascota y le damos una cucharada de sopa y luego la siguiente cucharada nos las echamos nosotros, digo, así hay gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos haciendo un intercambio de bacterias. El problema es que ya luego yo platico, por ejemplo, con algunos dentistas y dicen, pues que la gente tiene unos problemas de infecciones en la boca terribles. ¿Por qué? Pues porque están teniendo bacterias que no son para nosotros, son de las mascotas, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener cuidado. Y aquí pues tenemos otro, fíjense qué bonito trabajo. Esto tiene que ver con el desarrollo económico y con el desarrollo de cómo cambió la civilización, cómo fue desarrollándose nuestra sociedad. Y aquí están viendo, agarraron muelas de gente de la época del Mesolítico, del Neolítico, de la Edad de Bronce, del Medioevo y el hombre moderno. Y entonces agarran a las muelas y les hacen ahí un raspado y le raspan el DNA. El DNA es muy resistente. Le raspan el DNA y hacen una secuenciación, secuencian qué es lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues encuentran, este cuate comía maíz, comía arroz, etcétera, porque tiene genes propios de esos alimentos. Pero también vieron con las bacterias y vieron algo bien interesante, ¿sí? Estas dos bacterias, Streptococcus mutans y Porphyromonas gingivales. Y fíjense, Porphyromonas gingivales, que es el color, es que ya ni se ve, moderno, pero bueno, aquí está. Porphyromonas gingivales
en el moderno, el hombre moderno, pero déjenme ver porque no le cacho el Streptococcus mutans. Streptococcus mutans es el que es más oscuro, sí, es el color más gris. Perdón, pero se cambiaron los colores. Y entonces vean cómo el hombre moderno tiene porfiromonas y Streptococcus mutans. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, la gente que son los estomatólogos? Ay, la caries aumenta porque hay un consumo de azúcares y es un consumo que no es controlado, no nos lavamos la boca tampoco a veces, como debe de ser. Y entonces, ¿cuáles son las bacterias que están produciendo eso? Streptococcus mutans. Y vean, en el Mesolítico no había Streptococcus mutans. ¿En qué momento empezó a aparecer el Streptococcus mutans? En el momento en que vino la revolución industrial, y con esta revolución industrial empezamos a consumir azúcares refinados, harinas, azúcares simples, etc. Y entonces aquí es cuando empieza a aumentar, ¿sí?, la cantidad de Streptococcus mutans. Históricamente tiene un valor, ¿sí? Y entonces hay que verlo como tal, nos permite hacer un seguimiento de qué es lo que nosotros somos. Y lo que somos, pues es esto, somos familias que tienen una dieta similar y una microbiota diferente. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? O sea, a lo mejor el papá se chupa el dedo y la niña no se chupa el dedo, entonces, bueno, tiene ahí diferente microbiota, sí, pero vean todo lo que convive aquí en nuestro tracto gastrointestinal. Y aquí dice, tenemos 10 veces más bacterias que células humanas y 150 veces más genes tiene el microbioma que el genoma humano. O sea, es una maravilla la información que ahí tenemos y todavía no sabemos qué es lo que sucede. Y fíjense lo bonito de todo esto. Cuando esto lo platico porque es una anécdota, cuando yo metí mi primer proyecto aquí a la universidad en el año del 90 aproximadamente, 92, ni me acuerdo, y era un proyecto sobre bacterias y decía a la gente que lo revisó, es que ya se conoce el 85% de los microorganismos, ya se conoce, falta el 15%, a ver si te encuentras uno. Entonces pasó el tiempo, pero también la técnica se fue depurando, la tecnología fue siendo cada vez más avanzada, más fina, y entonces ahora resulta que dicen, conocemos menos del 1% de las bacterias que hay en la Tierra, y uno dice, Chihuahua, hace 30 años conocíamos el 85% y ahora menos del 1%, la tecnología es lo que está haciendo esto, ¿sí? La innovación es lo que está haciendo esto. Y entonces dice, aquí en este caso, ya no están estudiando las bacterias, están estudiando los virus también y los parásitos que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. Y entonces resulta que yo cuando estaba, en carrera, porque no sé si algún día regrese a carrera, me gusta más esto, pero en carrera yo les decía a los alumnos, nada más en microorganismos ustedes no tienen límite de trabajo, no hay límite, porque conocemos cada vez menos microorganismos porque la tecnología va siendo cada vez más avanzada, más fina y nos permite dilucidar con mucha precisión lo que hay. Cuando nosotros mandamos a hacer un estudio, obtenemos el DNA, por ejemplo, del suelo o de heces humanas, y ese DNA lo extraemos y decimos, bueno, vamos a secuenciar, hacen una secuenciación masiva, y hace pocos años el 50% de los genes que se secuenciaban, ¿sí?, que eran genes eran secuencias de un gen que define a los microorganismos, decían, pues el 50% no sabemos qué es. Ahora el 30, 40% no se sabe qué es, pero son genes que definen a los microorganismos. Y no sabemos qué es porque no se han aislado, no se han cultivado, no se conocen. Existe la información, pero todavía no se sabe qué son ni qué hacen. Entonces, cuando pensamos en que hay, ¿sí?, aproximadamente
miles de veces más información que tienen las bacterias, el conjunto de bacterias que lo que tenemos nosotros. Entonces, bueno, pues tenemos ahí para rato y para mucho rato. Y aquí encontramos, por ejemplo, esto me cambió los colores, perdonen, pero por andarle dando ahí al PowerPoint que haga diseños, me diseñó esto, está bonito, pero esto no entiendo nada. Pero bueno, aquí dice que tenemos de 500 a 1000 especies diferentes de bacterias en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ya, son un montón. Cuando hay 1 billón de bacterias por gramo en nuestro tracto gastrointestinal. En el estómago 25 especies diferentes, en la piel, en la vagina, en los pulmones, en el cerebro. Fíjense, ahora está relacionado, están sacando una relación en que dicen las bacterias que tenemos en la boca, por feromonas, le encantan las proteínas. Entonces empieza a migrar, llega al cerebro la porfiromona. Y en el cerebro empieza a degradar proteínas. Y esas proteínas, ¡pum!, empiezan a taponear señales sinápticas, ¿sí? Y entonces, ¿qué provocan? Parkinson. Están correlacionadas. O sea, es lo mismo que yo digo en este momento. Si me como una torta en este momento va a pasar un microbús, es una correlación y va a ser cierta, ¿no? Entonces lo mismo, esto es lo que está pasando, pero esto surgen preguntas, surgen hipótesis y entonces tenemos que hacer la pregunta correcta, la hipótesis, y la hipótesis nos permite avanzar medio paso y de repente ya dimos ese medio paso, hacemos otra hipótesis y vamos para atrás 3 pasos. Eso es lo bonito de nuestro conocimiento, de cómo se genera el conocimiento en esta área, ¿no? Perdón, me fui al revés. Entonces, fíjense cómo conviven las bacterias, cómo interaccionan las bacterias con otras bacterias diferentes, cómo interaccionan las bacterias con el intestino. Pero entonces aquí también surge una pregunta, ¿y cómo interacciona la bacteria con la bacteria? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo este es un trabajo que esta fotografía la sacó una compañera de agronomía, Mónica Gutiérrez, y Daniel Ruiz Juárez. Bueno, no se ve bien porque hay mucha luz, pero no importa. Aquí vemos que está salmonela. ¿Aquí se ve mejor? Pero aquí, perfecto. Aquí tenemos cómo creció salmonela y aquí tenemos cómo creció un Bacillus subtilis. Y lo que están haciendo ellos es algo bien interesante porque dicen, un montón de ocasiones del año pasado, el año antepasado, han dicho en Estados Unidos, las cebollas que llegan de México tienen salmonela. Y dicen, ¿cómo saben? Pero entonces, si no tenemos tecnología, decimos, sí, perdón, pero como ya tenemos tecnología, agarramos esa salmonela y secuenciamos su gen. Y entonces somos capaces de decir, esa salmonela no es de aquí. Es más, esa salmonela que cacharon en Estados Unidos en la cebolla, dijeron, es de una granja que está en tal localidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la tienen ahí bien secuenciada, ya no hay ningún problema. Y entonces, bueno, aquí lo que vieron es que aislaron salmonelas de jitomate, ¿sí? O sea, el jitomate que va a la venta al público, la salmonela causa tifoidea, ¿no? Y entonces, bueno, lo aislaron y dijeron, vamos a ver cómo podemos controlar el crecimiento de esa salmonela con otra bacteria que haya antagonismo, y lo hicieron con Bacillus. El Bacillus lo encuentran ustedes ahí en las esquinas, ¿sí? O sea, le rascan y crecen el Bacillus. Y entonces, aquí lo que vamos a ver es que el Bacillus creció, también creció la salmonela, y llega un momento en que ya no crecen más, ya no se expande. Cuando lo presentaron solito, que sería la fotografía control, la salmonela la pusieron en un extremo de la caja de Petri y al rato ya había colonizado toda la caja de Petri. El bacilo lo pusieron en un extremo y al rato había colonizado toda la caja de Petri, pero cuando las pusieron juntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues resulta que si nosotros hacemos caso a que hay un montón de genes que no conocemos que tienen las bacterias, pues las bacterias producen un montón de moléculas diferentes, y aquí vemos
que en este espacio a lo mejor esas moléculas ahí están presentes. ¿Y qué es lo que sucede? Que hacen que la bacteria no crezca, controlan el crecimiento. Y eso es interesante. Es muy interesante en el sentido, fíjense, hace muchos años, yo me acuerdo, hace un montón, porque estaba haciendo la maestría, o sea, hace un montón de años, que decían, tenemos un problema de pérdida de cosechas porque no tenemos una cadena de frío durante el transporte. Y entonces la gente dijo, ay, pues bueno, ¿por qué no hacemos algo más o menos sencillo? ¿Cuáles son las verduras que se echan a perder? Y vamos a ponerlas con coles. Y entonces ponían coles y ponían esas verduras. ¿Qué es lo que proporciona la col? Cuando ustedes comen col, entonces lo que van a tener son bacterias lácticas, ¿sí? Las bacterias lácticas lo que van a producir es un ácido orgánico. Y con ese ácido orgánico en principio controlan el crecimiento de otras bacterias. Hay antagonismo. Entonces decían, las bacterias duran más con una falta de transporte, con una falta de cadena de frío. Las bacterias lácticas nos permiten tener más vida de anaquel que si no usamos nada. ¿Y dónde están las bacterias lácticas? Ustedes todos los días toman bacterias lácticas porque se echan un yogur, se echan un Yakult, se avientan al plato unos tacos que tienen salsa y la salsa tiene bacterias lácticas. Entonces, todo el tiempo estamos comiendo las bacterias. Pero esta es la comunicación bacteria-bacteria y eso es algo que todavía no sabemos muy bien. Antes de que se fuera Obama, firmó una iniciativa que se llama la Iniciativa del Microbioma. ¿Por qué firmó la iniciativa? Pues porque estaban viendo que los gringos estaban trabajando con la microbiota y le estaban metiendo muchísimo dinero. Entonces dijo, ¿dónde van a actuar las bacterias? ¿Dónde tienen impacto las bacterias? Y en la bioeconomía, en el medio ambiente, en la salud y en la alimentación. En todo eso tienen impacto las bacterias. ¿Cómo podemos usar? La pregunta es, ¿cómo podemos usar las bacterias para realmente mejorar un montón de cosas, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos rápido. Fíjense, este es un estudio que hicieron con el microbioma intestinal humano y la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo único que sacaron son correlaciones, no estoy diciendo que sea la neta, son correlaciones, todavía falta mucho por hacer. Y encontraron y tenían, por ejemplo, una población CY que eran jóvenes, gente joven, ¿sí? Una población que era la población control y una control, pero de edad, y una población que tenía la enfermedad de Parkinson. Entonces dijeron, vamos a ver algunas bacterias, y vieron, por ejemplo, bacteroidetes. En gente joven, en gente control, hay una buena cantidad, y la diferencia es que en la gente con Parkinson tienen muy baja cantidad de bacteroidetes. Como diría Maussan, casualidad, o que no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, la ciencia es divertida también, ¿no? Firmicutes, vean, o sea, los firmicutes no hay una gran diferencia, no hay diferencias significativas, estadísticamente se comportan igual, haya o no haya Parkinson. Enterobacterias, y enterobacterias son Escherichia coli, Salmonella, todo eso que de repente dicen, no comas porque te va a hacer daño. Bueno, pues en Parkinson están aumentadas y en la población joven y en la población control no están aumentadas. Aquí igualmente están viendo Akkermansia mucinífila. Fíjense, este es un dato bien curioso. Akkermansia mucinífila, lo que le gusta es la mucina, es la mucosa que de una otra manera no cubre nuestro intestino y se la pepena en 3 patadas, ¿no? Y entonces cuando se la pepena, pues es la única bacteria que le gusta, y como le gusta tanto y las demás no les gusta la mucina, pues entonces ellas van a aumentar su población, ¿sí? Y como aumentan su población, entonces lo que dicen es, ¿por qué Akkermansia mucinífila está muy relacionada con el Parkinson? ¿Por qué? Porque hay un espacio entre los vellos intestinales y las bacterias, y ese espacio está cubierto por esa mucina. Cuando esa mucina desaparece, entonces aumenta la enfermedad de Parkinson, pero el que tiene un poco que ver con esa disminución de esa mucosa es esta bacteria.
Bifidobacterium, igualmente, que dicen, es la bacteria que me donó mi mamá cuando yo nací, que es buenísima, buenísima, pues hago así porque buenísima, buenísima, pero está correlacionada con Parkinson. Estos son correlaciones. El problema es qué tanto tienen que estar, o sea, esto lo están viendo de manera aislada y no se puede ver de manera aislada, se tiene que ver de manera conjunta, ¿sí? Entonces, esto es una descripción. Y antes se hacía la descripción, ahora ya no se hace la descripción. Ahora se está estudiando mucho más profundo y por ejemplo, tenemos ahí 90 muestras de DNA y queremos mandarlas a secuenciar. Y entonces dicen, bueno, pues sí, vamos a secuenciar, pero vamos a meter algo más nuevo. Y no vamos a meter qué bacterias hay, sino vamos a meter a qué se dedican esas bacterias. ¿Qué es lo que hacen esas bacterias? ¿Cuál es su trabajo? ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos verlo de manera más global. Pero fíjense, las bacterias también, hace un momentito, perdón, estábamos viendo esta iniciativa de Obama y tiene impacto social, sanitario, geográfico, cultural, económico y político. Rápido nada más para que ya no se me aburran. En lo geográfico, en todos lados están las bacterias, ¿sí? En el rinconcito, en las diferentes capas de la Tierra, en el núcleo, quién sabe si en el núcleo interno, pero bueno, en todo lo que es la litosfera, en la mesósfera. Ahorita están llegando a México los vientos que vienen del Sahara, ¿sí? O sea, del desierto. ¿Y qué es lo que traen? Arena. Y entonces hace 2 años que dijimos, oye, mete un filtro y vamos a ver qué hay. O sea, salía demasiado caro, no se podía, pero queríamos ver qué bacterias había allá y qué bacterias llegaban aquí. Llegaban básicamente a Yucatán, ¿sí? O sea, a Mérida, Cancún y todo eso, porque ahí llega. Y queríamos ver, bueno, ¿vuelan? Pues sí, vuelan las bacterias. Se han encontrado bacterias que andan ahí pepenando el aire a 10 kilómetros de altura, ¿no? O más. Y entonces, en todos lados encontramos a las bacterias. Nunca nos las vamos a quitar de encima. Aquí en lo geográfico, y fíjense, pero no en lo geográfico, sino también tiene que ver con la bioeconomía. ¿Por qué tiene que ver con la bioeconomía? ¿Por qué? Porque las bacterias están relacionadas con la calidad del suelo. Un buen suelo tiene una buena calidad, tiene una buena cantidad de bacterias y diversidad de las bacterias. Cuando los suelos utilizan muchos fertilizantes químicos, se va seleccionando ciertas bacterias y entonces de repente ese suelo es pobre. Entonces hay que darle más y hay que darle más y hay que darle más cada vez fertilizantes, pero también está la propuesta de que se pueden utilizar fertilizantes orgánicos. ¿Cuáles son los fertilizantes orgánicos? Pues la materia fecal que todos hacemos, las vacas las hacen, los perros, los gatos, todos, y bueno, de una u otra manera siempre está llena de microorganismos. Y el suelo se formó a partir del metabolismo de los microorganismos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que se está viendo es que se puede mejorar, ¿sí?, el uso de los suelos agrícolas a partir de los microorganismos, del uso racional de los microorganismos. Ahí hay una industria mega buena. Yo tengo algunos alumnos que están haciendo la maestría y el doctorado y les digo, ustedes van a poder formar una industria y van a hacer una industria, pero ¿cuál es el objetivo? Porque dicen, no, es que cuando termine el doctorado quiero quedarme aquí en la UAM. Pues sí, se tienen que morir unos cuantos antes que tú. Entonces está muy complicado porque cuando ya tú quieras ganar una plaza, pues ya te van a decir, no, ya a tu edad ya no. Entonces, pues lo mejor es ser trabajadores independientes. Y esto, los microorganismos les dan billete. O sea, yo tengo un cuate que cuando salimos de la escuela, hace un montón de años, él empezó a hacer inoculantes de suelo. ¿Y qué hacía? ¿Cuáles eran sus reactores? Fíjense qué chistosos reactores. Compraba tanques de gas, de esos de 30 litros que ya no servían, los cortaba, los limpiaba, echaba melazas, echaba porquería y media y echaba suelo y empezaban a crecer los microorganismos y luego los vendía como inoculantes para la producción en el Valle de Puebla, Perote, para la papa. Y decía la gente, oye, es buenísimo tu producto. Pues bueno, el cuate se hizo de billete y de billetote. ¿Y qué es lo que vende? Le digo, bueno, y tú dime qué es lo que vendes.
no digo el nombre, ya lo iba a decir. Me dice, no sé, pero pues lo quieren. Fíjense, eso es lo que decían, no sé, pero la gente lo quiere. Usted dijo el nombre, no, pobre de mi cuate. No, fíjense que hace poquitos años llegaron ahí a su changarro que tiene los de, ¿cómo se llama? Estos de Veracruz, que eran unos mafiosos, y preguntaron, el señor fulanito de tal, pero como él acababa de llegar del del campo, andaba con sombrero, todo andrajoso, le dijo, no, pues no sé. Le dijeron, pues dígale que tenga cuidado. Dice, me salvé. Y en ese momento dijo, vendo todo, pero dice, ya no me preocupo en lo económico, ¿no? Fíjense qué interesante. Esto sucedió en 1989. Un barco petrolero gigantesco, ¡pum!, chocó en las playas, aproximadamente en Alaska, en las playas de Alaska, y produjo un derrame que cubría 1990 kilómetros de costa de petróleo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Si ustedes ven un poco fotografías de eso, ven, por ejemplo, a las gaviotas, ven, se están muriendo, están cubiertas de petróleo, ¿sí? O sea, el problema del derrame es realmente grave. Y dijeron, bueno, ¿cómo lo recuperamos? Y aquí sucedió algo interesante, me voy rápido. Dijeron, bueno, pues encontraron el petróleo, el 14% lo recuperaron por arrastre. Iban con mallas y jalaban todo lo que era el petróleo. Pero había un 50% que era biodegradable, que se podía ser biodegradado. ¿Por qué? Porque eran moléculas de petróleo que no eran necesariamente complejísimas, ¿sí? Eran simples. Entonces dijeron, esas no las podemos recuperar. Pero entonces dijeron, ay, vamos a meter una pseudomona. ¿Por qué? Porque la pseudomona, quisieron primero probar con varios microorganismos y vieron que el mejor era la pseudomona. La pseudomona ahorita tiene un problema, o sea, es una infección intrahospitalaria, iba a decir una palabrota, pero durísima, ¿sí? No, luego me acusan. No. Pero es multiresistente a los antibióticos, ¿sí? Multiresistente. Y el problema es que ¿qué es lo que más le gusta colonizar? Los tubos, todo lo que son los tubos para la gente que está en terapia intensiva, en terapia semi-intensiva. Toda la tubería que le ponen a la gente de repente se llena de salmonela. Pero bueno, en este año lo que hicieron fue hacer una dispersión de salmonela. Pero dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que la salmonela de una u otra manera sobreviva? Y dijeron, pues vamos a meterla en estas moléculas. Hicieron unas moléculas de ácidos grasos. Entonces ponían ácidos grasos, hacían una mezcla con salmonela y lo que creaban eran microesferas. Y esas microesferas las cubrían con un detergente y con ese detergente es lo que lo aventaban. Y entonces una gran cantidad de la contaminación de hidrocarburos de bajo peso molecular relativamente fue degradada por la salmonela. Por Pseudomona. O sea, hacen las bacterias cosas que nosotros no nos imaginamos. Esta está bien gacha, pero bueno, no la voy a pasar. Bueno, todos nosotros estamos íntimamente relacionados. Fíjense, cuando la gente migra, cómo llega la gente con otras o con microbiotas diferentes. Esto es algo interesante porque tiene que ver con la historia de la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Entonces de repente trajeron enfermedades que no se conocían y diezmaron, o sea, diezmaron a la población. Y en algunos textos dicen, no, se acabó hasta el 90% de la población de los indígenas se acabó en ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque traían el cólera, la fiebre amarilla, qué sé yo, un montón de cosas que aquí no se conocían. Entonces, acabaron con la población, o sea, acabaron con las armas que traían, pero también se fueron ayudados por la bacteria. Y ellos no sabían nada de las bacterias, así como cuando empezaron a hacer el pan hace 5,000 años, decían, pues hay que hacer el pan, ¿y cómo lo hacemos? Pues bátelo y lo dejas y se hace el pan bien sabroso.
puro empirismo, o sea, no tenían ni idea de nada, pero de nada, nada más sabían que si lo repetían, entonces iba a empezar a hacer un pan que tenía calidad, el vino, la cerveza, etcétera, ¿no? Entonces, aquí encontramos cómo durante nuestras diferentes fases de vida vamos a encontrar microbiotas diferentes en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños comemos cierto tipo de alimentos y de repente lo empieza la madre a darnos alimentos sólidos, la microbiota cambia y luego empezamos a entrarle a otro tipo de alimentos hasta que llegamos a los tacos de suadero, ahí sí ya es el acabose. Pero vean todo lo que hace, lo que es posible hacer, ¿no? Y aquí es lo que les decía, esto lo hicieron, ¿sí? En las narinas, en la mucosa bucal, en la placa supragengival, en el dorso de la lengua, en las heces y en el fornix posterior, o sea, toda la parte atrás de la garganta. Y vean, lo que podemos ver es que cada color pertenece o está definiendo a un tipo de bacterias. Y vean cómo en la misma boca tenemos diferentes composiciones de bacterias. Y ahora dice entonces, bueno, ¿y qué es lo que hacen esas bacterias? Y vean, aquí dice, estas bacterias, las que son de color verde, se dedican a todas las harinas, todos los azúcares que comemos, esas bacterias ayudan a digerirlos. Aquí están, es lo verde. Aquí dice que es la producción de vitaminas, está de color un verdecito diferente, más clarito, aquí lo tenemos. Cada una de estas lo podemos nosotros ver cuál es el trabajo que hacen las bacterias. La tecnología nos permite eso. Cuando yo les digo, ahora, en vez de hacer secuenciación para ver cómo están las bacterias y ver cuál es la diversidad, ver cómo se comportan, ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque se puede hacer. El problema es que antes podíamos mandar a hacer 80 muestras, ahora con esto, pues a lo mejor podemos hacer 4, 5, 6 muestras por el costo que tiene esto, ¿no? Pero bueno, el avance científico tiene un costo, la tecnología tiene un costo. Cuando se empezaron a hacer las primeras secuenciaciones costaban una lanota, pero una lana. Ahora de repente, fíjense, el año pasado fui con los coreanos que tienen una empresa muy grande y me dijeron, Alejandro, si ya quieres hacer esto, ya te va a costar $90. Oye, pero si me cobrabas 30, 90 ya. Dije, no, pues no puedo, ¿no? Entonces fui a platicar con ellos, pero me vieron otros mensos ahí que estaba yo negociando con ellos. Y me dijeron, te hacemos un 10% de descuento. Entonces, $81. Dije, no, pues $81 ya puedo mandar a hacer más muestras. Llegando a la universidad, aquí me encuentro un correo electrónico. Dice, nosotros le hacemos toda la secuenciación que quiera por muestra, $37. Dije, ay, güey, ¿cómo es esto, no? O sea, y era una empresa que estaba en Texas. Y entonces me habla el coreano y me dice, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Vas a transferir el dinero? Le digo, oye, me hicieron esta propuesta de $37. Me dijo, ¿quién te la hizo? Le dije, pues unos cuates de Texas. Dice, a ver, envíamelo. Y ya me lo envían, se los envió la cotización y como a las 2 horas me dice, te las dejo en 30. O sea, vean lo que está sucediendo. Y entonces de repente nos encontramos que aquí en México nos los pueden hacer, el equipo es carísimo, carísimo, carísimo el equipo. Y me dicen, yo te las hago, pero págame con insumos. Entonces prefiero pagar con insumos aquí a lo que es en México, ¿no? Pero podemos hacer todo esto, podemos hacer cada tipo de microbiota, cuál es su trabajo, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta hacer. Y bueno, esto es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, pues esto es la producción de poquitos años. No soy muy productivo, que digamos, pero cuesta mucho trabajo escribir algo. A veces empezamos a publicar, empezamos a escribir un artículo y nos echamos 30 o 40 días en blanco, que no sabemos cómo empezar, ¿sí? Y de repente nos llega la inspiración y pum, empezamos a escribir. Esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago aquí en el edificio N hasta el final, es lo que hace igualmente la doctora Angélica Jiménez, trabajamos en algunas cosas en conjunto. Esto quiere decir, fíjense,
qué bonito. Ustedes como alumnos están en una universidad que tiene profesores allá excelentes, ¿sí? Entonces aprovechen esta universidad. Es una universidad que tiene una alta calidad y ustedes como universitarios tienen que sentirse muy orgullosos de estar aquí. ¿Por qué? Porque es una buena y excelente universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues comentarios, dudas, sí, por favor. Ay, aquí está. Una pregunta, buenas tardes. Hay microbiota transitoria en el estómago, ¿nos podría hablar sobre ella? Y he escuchado que se puede volver a regenerar. ¿Se puede qué? Volver a regenerar, como que tómate esto y vuelve a crecer. Igual, ¿será cierto? Gracias. Estaba yo buscando un artículo que hicieron sobre niños en Burkina Faso y niños italianos. Perdón. Niños en Burkina Faso y niños italianos y le hicieron un estudio de la microbiota y tenían una microbiota diferente. Y entonces ahí empezó a decir, la dieta tiene que ser una dieta que tenga más vegetales, tiene que ser una dieta mediterránea, con más vegetales si es posible. Pero también lo que tú estás diciendo tiene que ver un poco con lo que ahora se conoce como el trasplante fecal. O sea, en vez de que nos hagan un trasplante de sangre, pues nos hacen un trasplante de caca, ¿sí? Y así es, o sea, así es. Pero entonces ahí hay un banco ya aprobado por la Agencia Federal Americana de Alimentos y Medicamentos, que dice esta empresa sí puede hacer trasplante fecal, y les venden unas capsulitas y les dicen, ¿por dónde la quieres? No, no es cierto. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, no se rían porque es la neta. Es ciencia. Pero lo interesante es que hace muchos años empezaron en Dinamarca a hacer esto, pero no podían. ¿Por qué? Porque no consideraban que la gente cuando podía dar una muestra de materia fecal no eran donantes sanos. Y ahora tienen que ser donantes muy estrictamente, con una dieta vigilada, etcétera. Y los pagan por zurrar, entonces está bien, ganan lana, ¿no? Perdón, pero así es, ¿no? Sí. Sí se puede. A ver, aquí. Pero voy a contestar. Gracias. Hola. Bueno, yo quería preguntarle que ¿cuál cree que fueron los factores clave para que los españoles sufrieran varias epidemias, enfermedades? Porque por lo que entiendo nosotros no teníamos muchas de esas cosas. Entonces vinieron acá y pues sí nos afectó mucho, pero yo quiero saber cómo qué fue el factor para que allá sí se tuviera y aquí no. Esa es mi pregunta. Antes de que viniera la conquista, pues en Europa y en Asia hubo un montón de pandemias, ¿sí? Y, o sea, morían el 30, el 40, el 50% de la población, pero algunas gentes quedaban con cierta resistencia, o sea, se veía que no eran tan sensibles a eso. Entonces, bueno, esa es igual que las bacterias que van evolucionando porque el medio ambiente los va favoreciendo. A estas personas probablemente las condiciones ambientales fueron favoreciendo que se fueran conservando, no presentaban esos síntomas, pero cuando llegaron aquí que no se conocían, pues entonces les pegaron con tubo, ¿no? Sí, entonces esa es, dentro de mi gran ignorancia, es lo que yo creo que sucede, ¿no? Pero voy a preguntarle a un inmunólogo y luego le paso al doctor Roberto la información para que se las mande a ustedes, ¿sí? Voy a averiguar nomás. A ver. Perdón. Buenas tardes. Yo le tengo dos preguntas, creo que sencillas y rápidas. La primera es, ¿qué relación hay entre la microbiota y enfermedades como la obesidad o la diabetes?
Y la otra es, ¿qué papel juega la microbiota en nuestro sistema inmunológico? La segunda pregunta básica, ¿sí? La segunda pregunta es básica. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, nuestra respuesta inmune madura con la presencia de las bacterias, ¿sí? O sea, las bacterias por eso son importantes. Cuando se ha hablado de esta hipótesis de la higiene, ¡ay, que estén todos limpios, todos, que no tengan ningún bicho, nada que les haga daño! Pues resulta que tienen un montón de problemas de no de infecciones, sino alergias, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo mejor? Pues que coman lo que quieran, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esa diversidad les va a dar una diversidad de bacterias, en primer lugar. Tu primer pregunta, perdón. Sí, ya. Bueno, aquí no está. No, aquí no está, pero bueno, hay una parte, una relación, por ejemplo, que estamos viendo que tiene que ver con... Ay, ya se me perdió. Ahí está, esta. Este es un proyecto que se hizo de doctorado de Tania, y entonces lo que estábamos viendo era cómo es la relación de las poblaciones que tienen que ver con la respuesta inmune, las células blancas, con las gentes que son sometidas a una cirugía bariátrica. O sea, son gentes que tienen peso de 160, 170, 180 kilos. Entonces, bueno, es una cantidad gigantesca de peso. Entonces se someten a una cirugía bariátrica e inmediatamente también les dan una beca. Una beca, ¿no es cierto? Les dan, estaría bueno, ¿verdad? Que nos come y te becamos. No. Les dan una dieta. Estoy pensando cómo voy a ir. Pero les dan una dieta y entonces la gente empieza a cambiar su microbiota y empieza a bajar la microbiota, y te voy a decir que otra cosa disminuye la glucosa en sangre de una manera significativa, ¿sí? Disminuyen las células que tienen que ver con cierta respuesta proinflamatoria de las células blancas igualmente, y empiezan a cambiar igualmente la microbiota. Y la microbiota que empieza a verse más proliferada son las actinobacterias, esas que vimos ahí que tenían el chango, el neandertal y que tenía el hombre moderno de color azul. Esa también empieza a variar, ¿no? Si hay mira, ahorita yo te puedo decir, hay correlaciones, y las correlaciones son a veces correlaciones, o sea, no necesariamente es cierto, pero nos está acercando a la verdad, y cada día nos podemos ir acercando a la verdad. Eso es el hacer ciencia paso a pasito, ¿sí? No, aquí es que, perdóname. Sí, hola. Yo me puse nerviosa, perdón. Bueno, es que a principios de año ven que se descubrieron cierto tipo de, pues los mamuts congelados y todo eso, y pues dentro de ellos deben de tener cierto tipo de microbiota. Entonces, ¿usted qué opina sobre la relación entre esos microorganismos que estuvieron mucho tiempo congelados y cómo se van a desenvolver ahora que pues ya están en contacto pues con este medio ambiente que es situaciones diferentes se esperan por ahí? Mira, yo lo que te puedo decir así rápido es cuando nosotros conservamos microorganismos, los conservamos a menos 80 grados centígrados y ahí están enteritos, ¿no? O sea, no les pasa nada, no crecen, ¿sí? Están ahí conservados, se conservan bien. Pero lo que también te puedo decir es que un montón de evidencias hay de que conforme está cambiando, hay un cambio del clima, hay un cambio climático, van a aparecer probablemente nuevas enfermedades y nuevos microorganismos que no conocíamos. Y ahora, por ejemplo, el dengue, ¿sí? El dengue, pues bueno, lo traía un mosquito que estaba básicamente a nivel del mar. Ahora ya está cerca de la Ciudad de México el dengue. Eso es un problema que tenemos, ¿no? Así es lo único que te podría contestar. A lo mejor métete a estudiar biología, química, y la verdad es que vas a poder estudiar eso y dentro de unos años lo vas a poder responder. Y te vas a divertir, en serio que te vas a divertir respondiendo esa pregunta.
Ay, perdón. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando mostró las imágenes de los geysers. ¿De los qué? Geysers, ¿sí eran geysers? Sí. Geysers. Y mencionó que ahí pues proliferan muchas bacterias. ¿Por qué son lugares turísticos o bueno, pues es que sé que hay lugares, creo que en Hidalgo, en donde pues, va la gente y ahí se mete, ¿no? Y es feliz. Pero no si son un lugar en donde se puede albergar muchas bacterias, ¿sería peligroso? Bueno, mi pregunta. Pues yo te diría, párate de ahí. Es igual de peligroso, ¿no? O sea, quién sabe qué porquerías hay ahí en el asiento. No te preocupes. O sea, el que sea peligroso o no peligroso, ¿cuántas veces has ido a un balneario? Un montón. ¿Y te has enfermado? Un montón de veces. Bueno, te tocó la de malas, ¿no? Pero las bacterias no nos las podemos quitar. No podemos tener un ambiente axénico, un ambiente limpio, un ambiente en donde no haya bacterias. Nunca te los vas a quitar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tengas una microbiota diversa, que tengas una microbiota que sea sana. ¿Y qué es lo que le da a esta microbiota diversa, sana? Una dieta adecuada. Es una dieta que tenga de todo, que tenga vegetales, que tenga ácidos grasos de calidad, que tenga proteínas, que no tenga azúcares refinados, que tus azúcares básicamente sean azúcares más complejos, etcétera. Eso es lo que te provoca a ti tener una buena dieta, ¿sí? Tener una buena microbiota. Hola, mi pregunta es, ¿qué papel desempeña la Escherichia de coli con la microbiota intestinal? O sea, ¿cuál es su diferencia con las capas patológicas? Son cuatísimas. ¿Íntimas? Son cuatísimas, ¿verdad? O sea, hay Escherichia coli, de repente encontramos que hay una Escherichia coli patógena, ¿sí? Y de repente, como esa Escherichia que les presenta ahí con pelos y todo el rollo, es un probiótico. Y entonces dicen, ay, ¿por qué Escherichia coli es mala? Y sin embargo, otra Escherichia coli me la pueden dar como probiótico para regenerar mi microbiota intestinal. Todas las bacterias están presentes. Yo creo que lo importante es no salir de aquí y decir, ay, ¿dónde me muevo donde no haya bacterias? Muévanse donde haya bacterias, nunca lo van a evitar, pero sean personas que tengan una dieta adecuada, sana, y eso les va a permitir desenvolverse en cualquier medio ambiente, ¿no? Perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, yo también tengo una duda acerca de la microbiota intestinal. Mi pregunta es, ¿cómo influye la microbiota intestinal en el desarrollo de enfermedades autoinmunes? Híjole, mano. Me pones ahí en un brete medio complicado. Mira, yo sé que está relacionado con un montón de enfermedades. Las enfermedades autoinmunes es cuando tu mismo sistema inmune empieza a atacar a tus células, ¿sí? Pero en este caso de las bacterias, fíjate que nunca me he preguntado eso, pero es una buena pregunta. La voy a contestar y se la mando al doctor Roberto para que se las envíe. La verdad es que no tengo ni idea, pero ya me diste la curiosidad. Entonces voy a buscar información, ¿sí? Y te prometo que te la doy. Miren, mi correo para que no tengan problema es asaola@chorizo y ya. Bueno, el chorizo no, ¿verdad? No, es que el chorizo es correo.soc.1.mx, ¿no? Entonces, todo el choro. Entonces, mándenme y yo voy a procurar responderles las preguntas, ¿no? Por favor. Asaola con sí, porque sí, con Z. Sí. Aquí está. ¿Sí? AZAOLA. ¿Eh? Y @chorizo. Ya. Bueno, mi pregunta es de que yo voy al sector agrícola, perdón. Y me llamó la atención en la presentación,
nos habló sobre que para tener bueno, a lo que yo entendí, a una buena siembra necesitamos una buena diversidad de microbiotas. Pero yo quisiera saber cómo es que ellas influyen para tener un buen suelo, ¿no? Lo que te puedo decir es, por ejemplo, cuando en un suelo está siendo explotado de manera fuerte con fertilizantes, la microbiota su diversidad va desapareciendo. O sea, si esa microbiota diversa tenía 10 géneros diferentes, conforme va usándose estos elementos químicos, en vez de ser de 10 va siendo de 6, de 5, etcétera. Se pierde la diversidad. Lo importante es darle una diversidad fuerte. ¿Qué es el papel? ¿Cuál es el papel que juega la microbiota? No se sabe. Por eso es que les decía, pues sí me gustaría mandar a hacer una muestra o unas muestras para ver no únicamente cuáles son las bacterias que tenemos, sino qué hacen esas bacterias. En ese momento lo vamos a poder entender. Por eso es que se ha desarrollado mucho lo que es, por un lado, la genómica, la descripción de los genes, pero por otro lado, esos genes se expresan, pues entonces hay que ver la transcriptómica, todos los mensajeros, pero esos mensajeros también se expresan en una proteína, entonces hay que ver la proteómica, y esa proteína hace algo, modifica moléculas, hay que ver la metabolómica. Todo eso se tiene que hacer, pero es mucho billete. Yo la verdad es que no, muy difícil, pero sí se puede, y eso es lo importante. O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos estudiando algunos microorganismos, decimos los microorganismos tienen que hacer varias actividades que sean benéficas para el suelo. Si no lo tiene un microorganismo, esas varias actividades que desde nuestro punto de vista es benéfico, entonces juntamos 2 o juntamos 3. Pero yo parto del Pedro, bueno, mi cuate ese que hacía sus ¿cómo se llama? Sus inoculantes en los tanques de gas, ¿sí? Y decía, pues cada vez me compran más porque resulta, mejora los suelos. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ale, me por encanta. tu gentileza. No, gracias. Bueno, Ale Azaola, como ya lo vieron, es un experto en esos temas y repito, es un docente del TID y yo estoy muy contento que haya regresado, así que ojalá que no se vaya en serio. Les agradezco, nos vemos la siguiente semana. La semana ya es la 6, la siguiente. Entonces, bueno, muchas gracias, jóvenes. Buena tarde. Gracias.